Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. El orden es una consecuencia propia de una sociedad que mira con esa premisa hacia el futuro. Y el desorden es la consecuencia propia del paso previo a la anarquía general. A mitad del siglo pasado, organizado por la Universidad de Cuyo, en Mendoza, el general Perón expuso en el primer Congreso Internacional de Filosofía y terminó siendo aquello la comunidad organizada. En pleno desorden, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, en pleno desorden de entonces, Perón daba indicaciones para ordenar y organizar la comunidad. Hoy estamos en el punto más cercano a la anarquía. Y la anarquía es la carencia de un gobierno. Incluso han aparecido otra vez organizaciones anarquistas que 2x3 dejan estropeado el cabildo con algún símbolo de la anarquía o en algún lugar hacen su presencia. Y eso significa la negación del Estado y que cada quien se mande por sí solo. Con esta misma idea, ayer, después de haber peticionado durante mucho tiempo que le permitieran pasar, los petroleros de Chubut, a las 4 de la mañana, es decir, cuando todavía el programa nuestro no estaba en el aire, irrumpieron unas 100 personas, corrieron a los maestros que cortaban gran parte de las rutas de Chubut que hacen la vida de los petroleros, es decir, que van a los pozos de petróleo y a las refinerías, para poder pasar. Era la lucha de pobres entre pobres, y a trompada limpia despejaron el camino para poder pasar ellos. Eran los docentes que no cobraban, llamando la atención, cortando y perjudicando al conjunto de los petroleros que también perdían sus trabajos por no poder hacer su actividad. Y entonces la anarquía puso pobres contra pobres. En Puerto Iguazú había un corte para que no pasara el transporte y de pronto los turistas se bajaron del transporte para no perder el vuelo, quisieron cruzar a pie y los tomaron a trompada limpia diciéndole acá no pasan. Sin darse cuenta esos dirigentes o piqueteros de los movimientos sociales que estaban allí haciendo esa interrupción, que lo que estaban haciendo era matar la gallina de los huevos de oro, porque los turistas son los pocos que movilizan la economía de Puerto Iguazú o de la provincia. En plena 9 de julio, mientras los cayetanos que participan en su apoyo al Frente de Todos estaban pidiendo una audiencia que se le dio en el Congreso de la Nación en el Salón de Elia Parodi, el Partido Obrero y otras organizaciones interrumpieron y todavía están acampando frente al Ministerio de Desarrollo Social y llevando a criaturas y niños a los efectos de con esto evitar que la policía los reprima o los desaloje. Ya dijo la policía de la ciudad que no lo va a hacer y por eso se quedarán allí hasta aparentemente las 10 de la mañana de hoy. Interrumpieron durante mucho tiempo el Metrobús, interrumpieron el tránsito de otros trabajadores y finalmente hicieron un acuerdo para que el Metrobús funcionara, pero siguen acampados allí con el frío de este amanecer, con una sensación térmica de 8 grados y la gente allí en la intemperie de la 9 de julio, para visibilizar la necesidad de que se socorra a los que menos tienen. El desorden es genérico, es absoluto. Pero como a esto no se llega porque sí, sino que toda nuestra sociedad está en ese estado anárquico, los programas de televisión se la pasaron discutiendo acerca de si el corte estaba bien o el corte estaba mal, pero dejando de lado aquello que era lo más importante discutir,
y que por qué hay una negativa cerrada ya no a una ley, sino a una simple decisión de darle de comer en el país de la comida a los que no pueden costearse la comida por el propio desastre hecho por las administraciones políticas, si ustedes quieren, de varios gobiernos. Entonces es muy difícil tratar de hilvanar con justicia un análisis todo el tiempo de la situación, porque todos, absolutamente todos, concurrimos a que cada vez vivamos peor, que se empeoren genéricamente nuestras condiciones de vida, y que entonces, además de la crisis económica, tengamos crisis social, y además de la crisis económica y social, tengamos que poner en evidencia en lugares públicos el hambre, porque parecería ser que los funcionarios de turno no saben que existe el hambre. Y yo quiero, con esta manía de recurrir al archivo, que ustedes escuchen del fugado ex ministro de Hacienda conceptos que virtió acerca de cómo se recibía el gobierno, porque ustedes van a encontrar allí la explicación de lo que vinieron a hacer. Y presten atención a lo que decía Nicolás Dujovne, muy suelto de cuerpo, acerca de un tema central de la deuda. Escúchenlo porque vale la pena prestar atención para darse cuenta que vinieron a hacer este conjunto de problemas que dejó la administración anterior. También nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Yo no sé si usted prestó atención, como le pedí, pero este señor daba como un defecto lo que era una virtud, que la Argentina no estaba endeudada, que el argentino, la sociedad no estaba endeudada. Y diciendo, nosotros sí los vamos a endeudar, nosotros sí venimos ahora a que consigamos créditos y deudas, nosotros sí venimos a gobernar con deuda. Esta confesión de parte del fugado ministro de Hacienda nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión de que no hay errores o falta de capacidad. No, vinieron a hacer lo que están haciendo, y esto tiene una dimensión absoluta cuando ayer mismo aparece un funcionario que se supone representa la cultura de este gobierno, representa el pensamiento cultural, y dice que la emergencia alimentaria es un eslogan, usando esa palabra inglesa, es un eslogan de campaña. Entonces uno dice, a ver, no es que los argentinos vivimos en la anarquía solamente por las cuestiones que mencionamos antes de que cada quien hace lo que le parece. No,
hay en el Estado, además, agentes del caos. Porque esas declaraciones del fugado ministro de Hacienda, diciendo de que era una de las deudas más bajas del mundo, como los africanos, como diciendo, miren, es una vergüenza que los argentinos no estén endeudados. Una cosa que no se puede entender ni aceptar, salvo en el concepto de este hombre, que en el programa Odisea tomaba whisky todas las noches, y a lo mejor una noche de vaos hizo esta confesión pública. Digo, era un defecto que la Argentina tuviera un bajo porcentual de deuda. Claro, como esto era un defecto de un Fondo Monetario Internacional que habíamos cancelado la deuda, ellos en un ratito lo llevaron a 57.000 millones de dólares. Vinieron a hacer esto. No se equivocan, ni es que le falta talento ni capacidad. No, vinieron a hacer esto. Y miren, vinieron a hacerlo porque es el pensamiento que tienen. Cuando el otro día, hace unas horas, el presidente habló y se dedicó a la clase media, ignorando la clase sufriente de los humildes y de los que menos tienen, es decir, para Macri no existen los pobres. Por eso cuando habló de pobreza cero será porque los ignora a los pobres, y puso el esfuerzo en la clase media para ver si esa clase media lo vota ahora. Y no le habló a los ricos porque él sabe que los ricos son los cómplices que él tiene de socios. Pero ustedes quieren más representatividad de este pensamiento. Ustedes quieren que nos ubiquemos en el momento en que esto se está diciendo y se está haciendo para evaluar cómo vivimos. Y entonces Alejandro Pablo Abelluto, un hombre que tiene poco más de 50 años, 53 años, que se recibió en la Universidad de Buenos Aires en comunicación, por eso dice que es periodista, que fue jefe de difusión y de medios en la Ciudad de Buenos Aires y que hoy es el secretario de Cultura de la Nación, piensa eso, piensa que el pedir con urgencia que se resuelva el tema alimentario es parte de la campaña electoral, es parte de la política. Bueno, claro que es parte de la política, porque el ser humano es un ser político. Este muchacho que escribía en El Porteño y escribía en el Diario de la Nación, y que exponía ideas liberales de izquierda, y que hoy no sabemos si es liberal de derecha, pero sí es el concepto liberal. Los pobres son los culpables que hacen sufrir a los ricos, porque más o menos ese es el pensamiento. Estamos atrapados entonces en la anarquización de la sociedad y en estos personajes que abundan por todos lados y en todos los sectores, todos los días diciendo alguna cosa lastiman aún más al que sufre, al que menos tiene, al que lucha decentemente por trabajar y sostenerse en la vida, y al que no pretende nada más que una sola cosa, que lo dejen realizarse donde nació, donde quiere desarrollarse y, si es posible, morir en paz, que es la mayoría del pueblo argentino, a la que todos los días lo sacrifican los mediocres, los que se apoderan del poder que no le corresponde, y donde sumamos con la anarquización de algunos dirigentes que no entienden que mis derechos terminan cuando empiezan los de los otros. Pero también es cierto que cuando hay una injusticia, el reclamo se debe poner en la vidriera para que los demás se enteren. El tema es que se enteran, se perjudica al conjunto y no se resuelve. Y no se resuelve porque estamos en una decadencia de sociedad
donde se han perdido los parámetros y donde este gobierno que está retirándose está tomando medidas como la que va a anunciar hoy la gobernadora, que va a poner 1.400 millones al servicio de las pymes y de los que menos tienen, etcétera, etcétera, porque perdió por 15 puntos la elección, porque si no, no lo iba a hacer. Porque tal cual dijo Macri frente a los empresarios, tomamos estas medidas por el caos económico, pero nosotros no nos gusta tomar estas medidas. Vinieron a hacer lo que están haciendo, no vinieron a hacer otra cosa. ¿Y sabe algo? Llegaron con el voto ciudadano. Por eso, el 27 de octubre, cuando la gente vote, tiene que entender que allí no termina la cosa, que allí empieza. Y que si los Fernández son el poder ejecutivo que viene, el pueblo deberá estar activo, vigilante, para que se cumplan con las premisas y la esperanza que se deposita en el cambio, porque ahora la mayoría está deseosos de que se vayan los que están. Y después muchos creen que el día 11 de diciembre cambia la vida. Y la verdad que no va a cambiar la vida. Va a ser muy difícil, muy engorroso, con muchos problemas, pero hay que decirlo, hay que explicarlo y hay que convocar a los mejores para resolver esta crisis. A mitad del siglo pasado, Perón nos hablaba de la comunidad organizada, como de costumbre. No lo escuchamos y hoy estamos a un paso de la anarquía general.